Primero de Samuel. Primero de Samuel, capítulo número 17. Goliat vivirá por un sermón más. Pero hoy vamos a hablar de un gigante más grande que Goliat todavía. Si no se mata ese gigante, no matamos a Goliat de ninguna manera. Así que Goliat no fue el gigante más grande que mató David, Matará a otro más grande también después que pasemos el 18, usted se va a dar cuenta. Los versículos que vamos a estudiar hoy son los versículos que van del versículo 31 hasta el versículo 40. Nosotros hemos visto los primeros versículos, versículo número 1 hasta el versículo número 3, donde nosotros hablábamos de la importancia de este combate en el valle de Ela. El enemigo, los filisteos, estaban siguiendo una estrategia de avanzar en el territorio judío, en el territorio de Judá específicamente, para debilitar la naciente monarquía de la nación de Israel, que dicho sea de paso, no se había establecido todavía como un poder en la zona. Y ellos estaban debilitando al ya débil rey Saúl. Y al establecerse ese combate en el valle de Ela, lo que los filisteos estaban haciendo era ganando posiciones estratégicas para seguir debilitando a la nación de Israel. Así que este combate era sumamente significativo, muy importante para la nación. No solamente por lo que significaba políticamente, sino también por lo que significaba religiosamente. Si los filisteos sometían a la nación de Israel, entonces los dioses filisteos iban a ser los dioses de la zona. Y dicho sea de paso, se iban a ver como dioses más poderosos que los dioses, o que el Dios, mejor dicho, de la nación de Israel. Entonces, del versículo número 4 hasta el versículo número 11, ustedes recuerdan que hay una descripción de Goliat, una descripción espectacular de Goliat. Y nosotros decíamos que es una presentación de Goliat el invencible, Goliat el que no puede ser vencido. Hay una descripción tipo la bestia de Apocalipsis, más o menos, de Goliat, pero también hay una presentación de Goliat en la que Goliat domina la psicología del combate, de la guerra, y sale al campamento e intimida, o en el medio de los campamentos, e intimida a todos los hombres de Israel que estaban en el campo de batalla, incluido Saúl, que era el rey. Ahora, en el versículo número 12, comienza una presentación del otro contendiente, que es el que va a enfrentar a Goliat, de David. Pero la descripción de David no es una descripción tipo la de Goliat. Goliat tiene una descripción según el mundo, según los recursos mundanos, según los recursos de la guerra, según la visión que tiene el mundo de un campeón, de una persona que tiene todas las ventajas para ganar. Y lo creían los filisteos y lo creía también la nación de Israel, porque por eso le tenían miedo a Goliat. Ellos le tenían miedo a Goliat porque ellos veían a Goliat como Goliat se veía a él mismo. Goliat pensaba que en comparación con la nación de Israel o cualquier soldado de la nación de Israel, él era invencible. La nación de Israel creía exactamente lo mismo que creía Goliat, lo creía la nación de Israel. Lo único que Goliat creía que él era el invencible y la nación de Israel creía que ciertamente él era invencible, porque así se presentaba en conformidad a los recursos del mundo. Ahora, del otro lado, la otra descripción del guerrero según el corazón de Dios no es una descripción tipo Goliat. Es una descripción que tiene que ver más con el carácter. Comienza en el versículo número 12. Usted recuerda cuando leíamos eso, que dice el texto, y David. O sea, si usted lee seguido el versículo número 3 y el versículo número 12, usted se va a dar cuenta cuál es la intención del autor. Usted ve que el versículo número 3 dice, y
versículo número 4, versículo 4 y versículo 12, dice versículo número 4, salió entonces del campamento de los filisteos un campeón, un retador, un paladín. Y si usted salta al versículo número 12, después que se presenta el campeón filisteo, entonces dice, y David, pero no se presenta como se presenta a Goliat. Se presenta a David como un joven que está sirviendo en su casa, que está sometido humildemente a la autoridad de su padre, un joven que está siendo enviado para ver el estado de salud de sus hermanos, o sea que también es un joven que está interesado en servir a sus hermanos, es un joven que llega al campo de batalla y aunque el pleito no es con él, de todo modo él dice, yo me voy a involucrar en esto porque esto tiene que ver con la gloria de Dios, y se involucra. Entonces lo último que nosotros veíamos era que el hermano de David, cuando escuchó que David estaba preguntando qué le iban a dar al hombre que fuera a pelear con ese blasfemo llamado Goliat, y que le explicaron y que él estaba dispuesto a ir a pelear con él, esas palabras que después que una pequeña discusión con su hermano en la que no se deja desviar de su objetivo de ir a pelear con Goliat, nos dice el texto que las palabras de David fueron escuchadas por Saúl. Y ahí nosotros quedamos para esta noche. Versículo número 31. Entonces nosotros vamos a orar y luego vamos a estar viendo esos versículos, versículo 31 hasta el versículo número 40. Así que oremos. Padre, gracias te damos una vez más. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias porque tú eres nuestra roca. Y precisamente, como cantamos también, que por encima del sol es que podemos ver que realmente las cosas se miden en conformidad a la eternidad. Contemplamos la redención y la brecha, la ventana que tenemos, que es tu palabra, que se conecta a través de la fe con este mundo, con esta realidad, Señor, de una victoria que nosotros tenemos en Jesucristo y la cual, Señor, nosotros en estos momentos nos colocamos en ese terreno que Cristo ha ganado para nosotros. Y es por eso que podemos estar confiados y decir que en medio de cualquier situación somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No hay manera de que las promesas que hemos recibido en tu palabra no se cumplan. Y nosotros también estamos aquí reunidos para proclamar a los amigos que están aquí, Señor, que ellos puedan poner su confianza en Jesucristo como único Señor y Salvador. Estamos en tus manos, pedimos tu guía, pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay dos frases que podrían resultar ser muy peligrosas para cualquiera de nosotros. La primera de estas dos frases es, tú no puedes. Y la segunda es, tú puedes. Esas dos frases podrían resultar ser peligrosas si nosotros no le añadimos otros matices. David tiene que luchar precisamente con una de esas frases aquí. Pero de manera solapada nosotros podemos ver la otra frase en la boca del otro guerrero. David tiene que luchar aquí con la frase que quiere poner Saúl en su mente, en su corazón y en su cabeza, cuando Saúl le dice, como veremos en la lectura más adelante, tú no puedes. Y David tiene que luchar contra este gigante, en cierto sentido, porque si este gigante de el no poder no es vencido, David no podrá matar a Goliat. Si David hace caso a lo que Saúl le está diciendo aquí, David no podrá seguir avanzando en su experiencia de fe, en su relación con Dios, en ver lo que él entiende que Dios puede hacer a través de él, si él cree lo que Saúl le está diciendo. Ahora, Saúl cree que él no puede. Saúl está plenamente convencido de que David no puede luchar contra Goliat. Ahora, ¿por qué Saúl está tan convencido de que David no puede luchar contra Goliat?
Saúl está tan convencido porque no es solamente que él está viendo que David no puede. Lo que él está viendo es un reflejo de lo que él no puede hacer. De lo que Saúl mismo no puede hacer. En este caso, luchar él contra Goliat. Igual que los otros hombres de Israel, ellos no han podido vencer el gigante del temor, el miedo. Aunque hay otra cosa que se esconde detrás de eso, que tiene que ver con la falta de fe en el Dios de Israel. La crisis aquí en el capítulo número 17 no es una crisis militar, no es una crisis de recursos de espadas, no es una crisis de falta de escudos. No es una crisis de falta de hombres, de falta de soldados. Aquí la crisis es una crisis de falta de fe. Es una crisis de falta de confianza en el Dios del cielo. Es una crisis de falta de confianza en las promesas de Dios. Que David sí tiene esa confianza y sí tiene esa fe, esa motivación. Ahora, ¿de dónde viene el temor y la desconfianza en la vida del rey, en la vida también del ejército de la nación de Israel? Nosotros sabemos que este era un tiempo de crisis, hemos venido del tiempo de los jueces, comienza la monarquía, pero todavía hay muchas cuestiones de esa sociedad que debe de organizar la monarquía, que viene arrastrando desde los jueces. Hay pecado, hay desconfianza, la nación está en una situación espiritual de picada y su rey, Saúl, ha sido rechazado. El Espíritu de Dios no está con él. No está inspirando esa confianza y esa fe que nos dice la Sagrada Escritura, que inspire en nosotros el Espíritu Santo. Un espíritu de valor, un espíritu de valentía, un espíritu de dominio propio. Él no lo tiene. El capítulo 16 nos dijo eso ya, que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. No existe esa conexión con Dios, no existe ese valor que viene solamente de saber que Dios está con nosotros. El capítulo número 18 nos va a repetir esto y otra vez, que Dios estaba con David. Para mostrar que Dios estaba encendiendo día a día en el corazón de David una fe y una confianza en Dios, que era la confianza que se necesitaba para este momento. Así que la crisis en el capítulo número 17 es una crisis de fe. Y Dios nos está diciendo aquí, esta es la fe que todos necesitamos para nosotros mostrar que nuestro Dios es un Dios grande para salvar, para mostrar su mano poderosa, trayendo salvación en medio nuestro. Dicho sea de paso, en el versículo que veremos, donde morirá Goliat, que no es hoy, el versículo número 47, dice el texto, el narrador, diciéndonos en palabras de David, dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada. Así que lo que tenemos aquí precisamente es un acto de salvación. Una intervención de Dios para salvar a su pueblo. Es Dios entrando en la historia para salvar. En este caso ejemplificado en esta historia que nosotros tenemos aquí en el caso de David y Goliat, pero que es la historia en todo el sentido de la palabra. Dios interviniendo para salvar a los que no se pueden salvar por sí mismos. Dios obrando para salvar a aquellos que no tienen el poder necesario para salvar. Más adelante, en el versículo número 50, por ejemplo, dice el texto, para recordarnos esto mismo, dice, así venció David al filisteo con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Lo que nos está presentando claramente es, David tuvo victoria por su dependencia en fe continuamente en aquel que podía darle la victoria, el único que tiene poder para salvar, Dios. Ahora, esa fe, en los versículos que nosotros vamos a estar viendo en esta noche, podemos verificarla en tres pensamientos que vamos a estar considerando en esta noche, tres ideas que vamos a estar considerando.
La primera, queridos hermanos y hermanas, de esa idea tiene que ver con el hecho de que la fe verdadera, la fe que está fundamentada en el Dios que salva, en el Dios que interviene para salvar, es una fe que es bien determinada, es una fe que está bien definida porque está confiando en la obra plena, total, acabada de Dios. Mire cómo dice el versículo número 31. Dice el texto: fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir. Y mire lo que dice David ahora. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Ese es el tipo de fe de este adolescente que está diciéndole al rey: no desmaye el corazón de ninguno, porque David acaba de verificar que todo el mundo en el ejército está temblando, que todo el mundo en el ejército tiene miedo, todos tienen el corazón hecho agua delante de Goliat. Recuérdense que veíamos eso en el versículo número 11. Vamos a leerlo otra vez para recordarlo. Dice: oyendo Saúl y todo Israel las palabras de Goliat, las palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran temor, gran miedo. Tenían miedo. Mire el versículo 24 otra vez. Dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Todos están corriendo y Saúl, como nadie se le ofrecía de voluntario en 40 días, y oye que hay un voluntario, y dicen: pero tráiganlo. Y va a David y le dice: nadie tenga miedo aquí. Yo voy a ir y voy a pelear con ese filisteo. Ahora David no está calculando diciendo de que, bueno, yo voy a ver si voy y lo mato. No, David está convencido de que lo que Goliat está haciendo es un desafío contra Dios y que Dios va a salir victorioso en este conflicto. Eso es lo que David está viendo. Es lo que Saúl no puede ver. David está consciente, como nosotros vamos a ver en el lenguaje que comparten Goliat y David, que ya usted sabe que es un lenguaje. Los muchachos del baloncesto saben cuando los equipos comienzan a hablarse el uno al otro. En la pelota también se da. En la pelota lo han prohibido un poco. Pero cuando usted comienza a decir cosas del otro equipo, tú verás que lo vamos a aplastar como si fueran tostones. Y vamos a acabar con ustedes, lo vamos a sonar. Y vamos a acabar. Ese es el tipo de conversación que tenía David y Goliat. O sea, cuando Goliat vio a David, dijo: voy a dar tu carne a las aves del cielo. Pero el muchachito tenía menudo. David tenía menudo. Y le dijo: sí, tú vienes contra mí con espada y jabalina. Yo te voy a matar y te voy a cortar la cabeza. O sea, David está pensando en la obra acabada de Dios. O sea, yo no estoy pensando en el chin. No, yo estoy pensando en que Dios es el Dios de la victoria y esta obra está acabada, está terminada. Es tanto así que yo te voy a decir a ti lo que va a pasar. Yo te venceré. Pero él está confiando en esa victoria y por eso puede decirle a Saúl y al resto: nadie tenga miedo aquí. Yo voy a ir y voy a pelear porque yo estoy seguro, David estaba seguro de que el Dios que había intervenido para librarlo en su vida de otras cosas que él no sabía que era para ese momento tan crucial, como vamos a ver más adelante, pero él estaba seguro de que Dios tenía el poder para defender su propio nombre, el nombre de Dios, usándolo a él como instrumento. Así que la fe descansa en el trabajo acabado de Dios. La fe contempla el trabajo total de Dios. La fe no anda tratando de fundamentarse en a ver si las cosas van a pasar sí o no. Por eso cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento y se nos presenta el plan de Dios de manera completa, la victoria absoluta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y la fe que se pone en esa victoria, no tiene por qué dudar.
no tiene por qué moverse, porque ya la obra de Cristo está completa. Por eso es tan consolador para nosotros predicar y pensar, meditar en la seguridad de la salvación, la seguridad de la segunda venida del Señor Jesucristo, la seguridad del triunfo del reino de nuestro Dios, la seguridad de que aquel que cree en Jesucristo, Cristo lo salva, la seguridad de que podemos tener victoria sobre el pecado, sobre Satanás, sobre el mundo, porque dice Cristo, yo he vencido al mundo. Porque mi obra está completa, mi obra está terminada. Nosotros podemos pensar en las palabras del Señor Jesucristo cuando dice en la cruz, consumado es, se pagó la deuda, se pagó el último centavo del préstamo, consumado es. La fe que mira la obra de Dios en su estado final no tiene por qué dudar ni temer. Y eso es lo que David está haciendo aquí. Él va y le dice al rey, nadie tenga miedo aquí. Yo voy a pelear con él. Ahora, en segundo lugar, la fe que está plantada en la intervención de Dios, en lo que Dios puede hacer, es una fe que no se deja vencer por la apariencia de lo humanamente imposible. No se puede hacer. Mire lo que dice el versículo número 31. Dice, perdón, 33. Versículo 33. Dice el versículo 33, dijo Saúl a David, no, tú no puedes, tú no podrás ir contra el filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él hombre de guerra desde su juventud. Entonces ahora usted puede comenzar a entender por qué Saúl entiende que David no puede. Por la descripción que le está dando de Goliat, es exactamente la descripción que Goliat daría de sí mismo. Es la misma confianza que Goliat tiene en sí mismo. O sea, Goliat entiende que él tiene la experiencia suficiente, que tiene los recursos suficientes para vencer, y Saúl está haciéndose un eco de Goliat, diciéndole a David precisamente esas mismas palabras que probablemente le hubiese dicho Goliat. Pero ¿cuál es el punto? Que Saúl le ha creído a Goliat. Saúl ha creído la visión mundana porque él también confía en esos mismos recursos, y en este caso ahora quien no lo tiene es él. Y él le dice a David, tú no puedes ir, tú eres un muchacho. Él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David, que tiene su fe bien definida, le va a decir ahora algo de lo cual Saúl debió de haber aprendido. Sabemos que no aprendió nada, más adelante nos vamos a dar cuenta de eso. Dice el versículo número 34, David respondió a Saúl, tu siervo era, podría traducirse también esa palabra, pero podría también traducirse tu siervo es pastor de ovejas. Tu siervo es pastor de oveja o era pastor de oveja de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, tipo Hércules, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl, ¿qué yo voy a hacer con este muchacho? Dios te ampare. Que Dios sea contigo. David está diciendo aquí, mire, yo puedo. Y usted sabe por qué yo puedo. Porque Dios me ha enseñado en el transcurso de mi comunión con Él,
en el transcurso de mi vida de adoración con Él, no en el transcurso de que yo sabía que iba a matar a Goliat, no, sino en el transcurso del cumplimiento de las tareas que Dios me ha asignado en esta corta vida o en el tiempo que Él me ha permitido vivir. En el tiempo del cumplimiento de mis responsabilidades, yo he visto la mano de Dios en mi vida, librándome de peligro día a día. Y de este peligro me libra Dios también. Él está diciendo, o está proclamando, queridos hermanos, también a los amigos que están aquí, los actos de salvación de Dios no se acaban. Nuestro Dios es un Dios que interviene para salvación y que puede intervenir de nuevo para salvación, y que Él se deleita en hacer eso, y principalmente cuando su nombre, que es lo que siempre va a estar involucrado para Él intervenir y salvarnos, cuando su nombre ha de ser glorificado y exaltado, que es lo que Él va a decir más adelante. Toda esta congregación sabrá que hay Dios en Israel. Y David está diciéndole a Saúl, y Saúl debería saberlo, pero Saúl ha perdido el emprendimiento, Saúl ha perdido la motivación, porque él debería recordar que Naas venía con un ejército grandísimo contra la nación de Israel, pero eso era en los tiempos buenos de Saúl, cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, y vino el Espíritu de Dios sobre Saúl, y con los pocos hombres que él reunió, venció a un ejército poderoso. Él debió de haber recordado eso, que ese Dios de la salvación puede intervenir en el presente. Y dice David, el Dios que me ha librado de los osos, de los leones, de peligros anteriores, me libra de ese incircunciso. Porque la palabra incircunciso ahí quiere decir de ese enemigo de Dios que no pertenece al pueblo de Dios, a quien Dios no le ha hecho ninguna promesa, a quien Dios no ha puesto bajo su pacto, quien no es descendiente de Abraham, que no es descendiente de los patriarcas, que no pertenece al pueblo de Dios. Un enemigo de Dios, ese lo mata a Dios. Y eso es lo que él está diciendo aquí. Ahora, ante esa determinación de fe, Saúl le dice: Jehová esté contigo. Uno dice, wow, pero qué piadoso está Saúl ahí. Mire, esa palabra de Saúl, nosotros podemos verla como cuando, por ejemplo, viene aquí un hermano y le dice: el Señor me llamó de misionero para África. ¿Qué parte de África? Burundi. Eso existe, búsquelo. Tú estás relajando. Sí, el Señor me llamó. ¿Y tú estás seguro de eso? Sí, segurísimo. Y usted, bueno, Dios te bendiga, mi hermano. Usted le dice así como, Dios te bendiga, pero no es que usted cree mucho que Dios lo va a bendecir. O sea, esto aquí de Saúl, ve y Jehová esté contigo, no es una cosa de que Saúl esté muy convencido, porque si es así, entonces él debió de haber ido él, ¿verdad? Si él sabía que el que iba a pelear con Goliat, Jehová iba a estar con él, él debió de haber ido él. Pero Saúl parece que en ya esa caída y en su locura, tomaba el nombre de Dios muy en vano. Mire esto en el capítulo número 27. Hablaremos de eso cuando estemos allá, así que no hay pregunta para ese capítulo todavía. Capítulo 28. Capítulo 28, cuando Saúl va donde la adivina de Endor, la bruja, la medium. Prohibido por Dios en el Antiguo Testamento, prohibido por Dios que no se practique eso. Saúl mismo lo sabía, había sacado todo este tipo de personas de la nación, pero como ya Dios no le habla ni por profeta, ni por Urim, ni por Tumim, Dios le había dicho, enemiguito y no me hable. Dios no le hablaba a Saúl por ningún medio. Él va entonces donde esta mujer, ella se da cuenta que es Saúl, y ella entra en pánico porque ella entiende que este es el rey, y el rey mismo había sacado a los brujos y cualquiera podía morir, y más con la locura que tenía Saúl, nadie sabe con lo que le cogiera, ¿verdad? Pues mire lo que le dice Saúl a esta mujer, con tal de que ella hiciera lo que él estaba diciendo en ese momento. Versículo número 10. Dice, entonces Saúl le juró por
Yo espero que los muchachos no se hayan dormido allá arriba. Ajá, pues véale. Le juró por el Señor, o le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal vendrá por esto. O sea, Saúl está agarrando el nombre de Dios para que esta mujer haga algo que Dios prohíbe. Y dice: yo te juro por Dios que por hacer brujería no te va a pasar nada. Entonces, volviendo al capítulo número 17, Jehová esté contigo. No había en la mente de Saúl una consideración realmente profunda de lo que significaba en este caso el nombre de Dios. Ahora, David sí está consciente, y hace rato que nosotros sabemos que ya Dios está con David, porque nos dice el capítulo número 23, que el Espíritu, capítulo 16, de versículo número 23 en adelante, que el Espíritu de Dios comenzó a venir sobre David. El capítulo número 18 nos dice repetidas veces que Dios estaba con David, que Dios estaba con David una y otra vez, que Dios estaba con David y le daba la victoria por donde quiera que él iba. Y por eso dice la Sagrada Escritura que era el líder que Dios había señalado, el ungido de Dios para dirigir a la nación en ese tiempo, en ese momento. Dios estaba con David. Y aquí tenemos entonces a un David que sabe, que cree que la obra de Dios está acabada, que Dios completa su obra y que no se detiene ante lo que parece humanamente imposible, porque él sabe que nuestro Dios es un Dios que obra en medio de lo que para nosotros precisamente es imposible, tal y como lo es la salvación. Cuando nos dice el Señor en el Nuevo Testamento: lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Ahora, en tercer lugar, la tercera idea que nosotros notamos aquí, mis hermanos, tiene que ver con el hecho de que la verdadera fe pone toda su dependencia, toda su confianza en el poder de Dios, y no trata de aguarse y como medio mezclarse con los recursos y las obras del mundo o la visión natural de las cosas. Mire lo que sucede aquí, versículo número 38. Ya Saúl dice: bueno, el Señor esté contigo, Dios te libre. Dice el texto: y Saúl vistió a David con sus ropas. O sea, no me convence todo eso de la fe tuya y todo eso. Vamos a ponerte estos recursos. Estos recursos que nosotros tenemos, que no nos sirven para nada, porque como nadie quería pelear con Goliat, pero vamos a ver si funcionan contigo. Dice el versículo número 38, le puso la ropa, ¿verdad? Y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar. Imagínense, claro, caminando con todo esto. David se ve que no era una persona muy grande y Saúl era el más grande de la nación. O sea que todo este coso le temblaba ahí adentro, él no podía caminar. Imagínense usted saliendo de David como un muñequito con esto a pelear con Goliat. No iba a poder. Dice el texto, versículo número 39, sigue diciendo el texto: se ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, como dijo una vez el hermano Silvestre del Rosario: quíteme esa mojiganga. Yo voy para allá sin eso. No puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Ahora note el énfasis. David echó de sí aquellas cosas. Porque él está pensando en su experiencia de fe con Dios. Le está diciendo: no necesito estos recursos que son precisamente lo que tiene Goliat. Tiene espada, tiene casco, tiene coraza. ¿Qué es lo que Saúl también está viendo? Tú necesitas estos recursos que son los recursos convencionales, los recursos mundanos. Y está haciendo una mezcla de armas. Dice el apóstol Pablo: nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y por eso también dice el apóstol Pablo: nuestras armas no son carnales, son espirituales para derribar fortalezas.
Goliat tenía ciertamente un yelmo, un casco, pero David tenía otro que no se veía, que es el yelmo de la salvación, la confianza en que nuestro Dios obra para salvación. Goliat tenía escudo. Sí, David tenía otro que se llama el escudo de la fe. Era la armadura de Efesios 6 que tenía David. Esa era la que le hacía falta a Saúl y al resto de la nación para poder estar firmes. Y es con eso que David se mueve. Ahora, note cómo dice el texto. Ahora, David va a lo que nadie pensaba que podía utilizarse en este tipo de combate cuerpo a cuerpo. Dice el texto: tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo. No era por falta de fe, pero si fallaba en la primera, en la pedra segunda se iba. Pero si habían 4 Goliat más por ahí, también se iban. Dice: y lo puso en el saco pastoril, en lo que puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Tomó su honda en su mano. Y mira esta frase ahora final. Y se fue hacia el filisteo. ¿Qué nos dice el versículo número 24? Dice el versículo número 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia. Entonces este muchachito va y coge 5 piedras y le hace así al pechito con la honda y dice: voy para allá. Dice el texto que se fue hacia el filisteo. Mientras los otros están corriendo del filisteo, él va confiado hacia el filisteo. Confiado en Dios, confiado en lo que Dios puede hacer. Y ahí queda, mis hermanos, demostrado este principio que nos enseña las Sagradas Escrituras en las páginas del Nuevo Testamento, pero también podemos verlo en las páginas del Antiguo Testamento, que cuando nosotros tenemos fe en la palabra de Dios, nosotros podemos actuar con firmeza y seguridad. Porque nuestro Dios ya venció. Porque nuestro Dios, que es un Dios de victoria, ya nos ha traído la victoria. Por eso dice el apóstol Pablo que en medio de cualquier situación somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, mis hermanos, esto era una crisis de fe. Esto no era una crisis ni económica, ni militar, ni social, simplemente era una crisis de fe. Y lo que tenemos aquí es a un Goliat mucho más grande y mucho más gigante de lo que podía verse, porque tenemos a una nación que había dejado de confiar en Dios. El punto aquí ahora es: ¿qué tanto estamos nosotros confiando en Dios? ¿Qué tanto está usted confiando en Dios para el día a día, para sus osos, para sus leones, para su preparación de luchar contra los Goliat que también han de venir a su vida? ¿Cómo anda nuestra confianza en Dios? Ahora, nosotros sabemos que David aquí no es el ejemplo de lo que somos nosotros, es el ejemplo de lo que deberíamos ser. Nosotros muchas veces nos parecemos más al pueblo y a Saúl, si aparecido vamos. La intención de Dios es que podamos tener este tipo de fe de David, ciertamente. Sin embargo, al final, después que nosotros leemos todo y veamos todo, la sombra que se está proyectando sobre David no es la nuestra, no es la de David, no es la de la comunidad de fe, es la del Salvador, la de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquel que interviene para vencer nuestros enemigos, porque cuando David venza a Goliat aquí, dice el texto que los de Israel iban a comenzar a perseguir a los filisteos. Eso es exactamente lo que Cristo ha hecho en el caso nuestro. Cristo ha traído una victoria tan rotunda y tan grande que ahora nosotros podemos celebrar nuestra victoria, celebrar que Cristo ha venido para traer esa posición
para los creyentes en la que nos establecemos y podemos no solamente estar ahí temblorosos, sino vivir nuestra vida cristiana confiados en que hemos vencido. Y esto es tan significativo para nosotros, tan importante, que Jesucristo haya vencido para darnos la victoria a nosotros también. Lo hizo en la cruz del Calvario cuando entregó su vida y se levantó de entre los muertos. Por eso nosotros le decimos a los amigos que están aquí en esta noche, venga a los pies de Jesucristo. Ponga su confianza en Cristo. Usted podrá estar ahí pensando, no puedo. Pues déjeme decirle que si usted está pensando en que este asunto tiene que ver con usted solo, realmente no puede. Quizá alguien puede decir, sí puedo, autoengañándose, tipo Goliat, que sí podía. No, con la ayuda de Dios, usted va a poder seguir a Cristo y podrá seguir siendo victorioso en Cristo. Dios interviene para que usted pueda. Dios no lo deja solo. A que usted pase trabajo ahí a dos manos. Lo que nos dice la Sagrada Escritura es que el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El llamado de Cristo es, venid a mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es el llamado de Cristo para usted en esta noche. Y usted puede, con la ayuda de Dios. No hay Goliat que pueda detener este hecho de que usted pueda ser una persona victoriosa en Cristo. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias porque nos llamas, oh Señor, a participar de la victoria que Jesucristo ganó por nosotros. Lleno de temor, en un valle, Señor, de intimidación, pero Cristo, la luz del mundo, nos ilumina para darnos confianza, entrega su vida para darnos salvación. Resucita de entre los muertos para mostrar su victoria total sobre nuestros enemigos. Ayúdanos, Señor, a vivir en dependencia continua de tu poder. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.